El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sará. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Por evangélica dicta deleanda nostra delicta. A lo mejor a nosotros nos puede parecer aburrido estar escuchando toda la genealogía de Jesús, porque ¿quién fue Aminadab? Esrom. ¿Qué hizo Farés? ¿Y qué hizo Tamar? Nos parecen palabras vacías que no tienen gran contenido. Lo que pasa es que el Evangelio, esta versión del Evangelio, escrita por la escuela de Mateo, está especialmente escrita a los judíos. Los judíos fueron los primeros cristianos. Todos los primeros cristianos eran judíos. Y a ellos se les escribió esto para quienes tenía un contenido importantísimo. El hecho de darse cuenta de que Jesucristo venía de Abraham y Jesucristo venía de David. Porque los profetas habían anunciado que el Mesías tendría que ser un descendiente de David. Ustedes recordarán en otros pasajes del Evangelio cuando los que se creían muy sabios le reclamaban a Jesús diciéndole Nazareno. Ese es el Nazareno, ese es Jesús Nazareno. Para ustedes tal vez eso no tenga mucho sentido, pero lo estaban despreciando, lo estaban humillando. Cuando le decían Nazareno, cuando se referían a Jesús diciéndole que viene de Nazaret, lo estaban despreciando. En Nazaret vivía la gente poco educada. En Nazaret vivía la gente que no era piadosa. Ahí vivía la gente que no era judía. Nazaret era un pueblo de quinta. Nosotros diríamos aquí en México un pueblo bicicletero. En inglés dicen one horse town, un pueblo de un solo caballo, lo único que había ahí. Pues eso era Nazaret. Era un pueblucho donde no había nada que valiera la pena. Y ahí se fueron a establecer José
y María para salvar al niño. Porque cuando regresaron de Egipto, creyendo que el niño ya estaba seguro porque Herodes había muerto, se dieron cuenta que ahora reinaba en su lugar el hijo de Herodes, que también se llamaba Herodes. Y entonces dijeron, en cuanto se dé cuenta y le avisen al rey que aquí hay uno que debería tener la edad en donde todos fueron asesinados, lo van a venir a buscar. Entonces es mejor irnos a un lugar donde pasemos desapercibidos. Y por eso es que se fueron a vivir a Nazaret, en un pueblo donde pasó Jesús desapercibido, porque ahí no había nada. Entonces, cuando los judíos se daban cuenta que este nuevo rabino traía novedades y que la gente iba atrás de esas novedades, ¿cuáles eran las novedades? Jesucristo interpretaba la ley desde el punto de vista de las bienaventuranzas. Jesucristo decía, bienaventurados los pobres, cuando que los pobres eran siempre despreciados. Bienaventurados los que sufren, cuando que los que sufren, todo el mundo lo que quería era reír. Los que sufren, pobrecillos. Bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos son los tontos. Los listos son los que toman venganza y se imponen. Pero uno que es misericordioso y que perdona es alguien del que todo el mundo se va a reír. Entonces Jesucristo trae una nueva manera de pensar, trae una nueva manera de vivir, trae una nueva manera de enseñar. Jesucristo dice, yo digo. En cambio, todos los demás decían, la Escritura dice. Pero Jesucristo era el espíritu de la Escritura. Jesucristo enseña de una manera diferente. Por eso es que los rabinos de aquel entonces rechazaban a Jesús. No lo aceptaban. Era de Nazaret y además no sabían de qué tribu venía. Por eso es que decía, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías tendrá que ser un hijo de David, descendiente de la tribu de David. Ellos no sabían que Jesús en verdad venía de ese linaje. Su padre, aunque se había ido a vivir a Nazaret, los que vivían en Nazaret no eran del linaje de David. Ustedes saben que habían 12 tribus en Israel. Los que vivían en Nazaret no venían de la tribu de David. La tribu de David era la que se había establecido en Judea. La tribu de David era Judá. Y esa tribu se había establecido en Judea. Por eso se llamaba Judea, porque era de la tribu de Judá. Y cuando Jesús es un extranjero prácticamente para ellos, viene siendo un nazareno. Nazaret era tierra de paganos. Entonces, ¿cómo es que este sabe más que nosotros? No puede ser, lo rechazamos. Entonces, San Mateo lo que está haciendo, este es el inicio del Evangelio. No dije la cita, pero la cita es Mateo 1 a 17. Son los primeros 17 versículos del Evangelio de San Mateo. Entonces dice, fíjense, empieza el Evangelio describiendo la genealogía de Jesús. Aquí dice, las que llegaron tarde, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero ya no oyeron el inicio del Evangelio. Dice, empieza así, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, lo que está haciendo San Mateo es probar que Jesús verdaderamente es el Mesías. Jesús es el que estaban esperando. Ay, te agradezco mucho. ¿Sí? Ya no mejorando, pero todavía. Gracias. Se me reseca creo que ya le dimos a lo que era. Tengo lastimado creo que es el esófago, el problema mío. Y entonces por eso es que se me producen flemas, se me seca la garganta. Bueno, pero ya con esto revive mi garganta. Bueno, pues ese es el punto de Mateo, ¿se dan ustedes cuenta? Entrar a evangelizar diciéndoles a todos, ha llegado el Cristo que esperábamos, ha llegado el Mesías que tenía que venir. Y es Jesús. Y todo el mundo
mundo, no, ese no es de aquí. Espera un momento. Ahí te va la genealogía. Jesucristo viene del linaje de Abraham y Jesucristo viene del linaje de David, que era exactamente lo que nosotros esperábamos, porque eso es lo que los profetas habían dicho que tendría que venir. Todo el mundo estaba en expectación. Ustedes recuerdan ese pasaje en el que hace poco lo leímos, en el que hasta los discípulos de Juan el Bautista le van a preguntar a Jesús: oye, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesucristo le responde: díganle a Juan lo que han visto, todos los signos que hay. Regresan a decirle a Juan: pues no hay manera de pensar que no sea. Entonces, fíjense, lo primero es aceptar a Jesús como el Mesías. Y segundo, es aceptar las enseñanzas de Jesús. Cuando aceptamos a Jesús como el Mesías, lo que nos queda es aceptar que Dios nos ama, que Dios es bueno, que lo único que Dios quiere para nosotros es nuestra salvación. Aceptar a Jesús como el Mesías nos compromete a vivir según el amor, a limpiar la dureza de nuestros corazones con la que juzgamos a los demás. ¿Quiénes son los malos? Los demás. ¿Quiénes son los buenos? Pues nosotros. A veces así juzgamos, ¿verdad? ¿Y aquí quiénes son los malos? Pues ustedes. ¿Y el bueno quién es? Pues yo, ¿verdad? Y si yo le preguntara a cada uno, pues sería lo mismo. ¿Quién es el que tiene la razón siempre? Pues yo. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros juzgamos a los demás, normalmente nosotros somos indulgentes con nosotros mismos. Entonces Jesús a lo que nos enseña es a ser bondadoso con los demás. Fíjense que la verdad es una conquista común. La verdad no es que la tiene uno. Cuando se llega a la verdad hay que escuchar todos los puntos de vista. Muchas veces la verdad se alcanza cuando todos han contribuido. Tú puedes ver parte de la verdad y otra parte de la verdad no. Yo puedo ver la mancha en tu chamarra, no hay mancha, pero que si hubiera, no la habrías visto. Y en cambio tú puedes ver la mancha en mi túnica, ¿verdad? Que yo no la veo, no hay ninguna mancha, solamente es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, tú te das cuenta que a veces los demás pueden ver en mí cosas y yo puedo ver cosas en los demás. Entonces, cuando nos juntamos y nos volvemos uno y no vemos las limitaciones de los demás para acusarlos y para juzgarlos, sino para ayudarles, entonces señalar los defectos de los demás son contribuciones, no son acusaciones. Y de esa manera es como deberíamos nosotros vivir. Jesucristo nos enseña a vivir según el amor. Cuando nosotros vivimos de esa manera, entonces el trabajo del Mesías ha valido la pena. De otra manera, volvemos inútil la sangre de Cristo. Fue derramada, pero no llegó nunca a algunas personas la salvación de Jesús. Cuando nosotros vemos el odio, la venganza, el rencor, el pecado, la pereza, la envidia, ahí todavía ha sido inútil la sangre de Cristo. Entonces de lo que se trata es de que seamos verdaderos cristianos, que aprendamos a vivir como Jesús nos enseñó. Pero para eso es necesario que lo hayamos aceptado como Mesías. Muy pronto viene ya la Navidad. Ese niño ha sido rechazado por miles y millones de personas que han puesto en su lugar a Santa Claus. La Navidad para muchas personas, ustedes pueden ir ahí al Atlixcáyotl, vayan al Atlixcáyotl, y entonces ahí dice felices fiestas. ¿No han visto eso? O sea, no dice feliz Navidad, felices fiestas. ¿Tú te das cuenta? Nos cuesta trabajo reconocer que el eje alrededor del cual gira todo lo demás es Cristo. Entonces, en vez de agradecer a Dios, nos agradecemos a nosotros mismos. Entonces, que Dios no brille, que brille la grandeza del hombre. Felices fiestas. ¿Eso saben quién lo empezó? Eso lo empezaron los ateos
norteamericanos. ¿Quién? El presidente Obama. El presidente Obama fue el que comenzó eso en Estados Unidos, que no era católico, desde luego. Y era, pues él decía que era cristiano, pero era un cristiano muy, muy, muy descafeinado. Y entonces él prohibía que se dijeran Feliz Navidad. Y yo conocí una persona, una parroquiana mía, que vino en la mañana del miércoles de ceniza a recibir ceniza a la iglesia y le pusieron la ceniza en la frente. Y al final del día regresó llorando porque la habían despedido de su trabajo. Eso es cuando yo vivía en California. La habían despedido por haber llevado ceniza en la frente. Dijeron que había llevado un signo evidente de la fe cristiana y entonces por eso era una violación a lo que pedía el gobierno. Y le echaron del trabajo por eso. Entonces, fíjate que ese no querer decir Feliz Navidad es un no querer reconocer al Mesías, que ya llegó el Mesías. Hay quien lo sigue esperando porque dicen que la salvación que trajo Jesucristo no vale. La salvación verdadera es si tienes dinero, es si tienes placer, si te diviertes, si puedes viajar, si tienes poder, si todo mundo, estás en el candelero de todo mundo, ¿verdad? Brillas. Eso es la salvación. El amor no cuenta. Todos esos son puros fracasados. Esos que dicen que necesitan dinero, todos esos han terminado frustrados y solamente han hecho sufrir a las demás personas. No han recibido a Jesús, no han recibido a este Mesías y entonces han ido atrás de salvaciones falsas. Y lo único que han traído al mundo es sufrimiento y dolor. Entonces, mis queridos amigos, que nos quede muy claro que el Mesías es Dios mismo que se ha encarnado, que ha venido a enseñarnos a vivir según el amor verdadero. Y elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente en nuestras necesidades, diciendo: Padre, escúchanos. ¿Y quién tiene las intenciones de hoy? Que venga Loli.